Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Luis Otero y te voy a narrar la historia de mi éxito. Todo comienza en una familia que somos 5 hermanos, en el cual mis papás pues se encuentran ya de 2 matrimonios separados. Mi mamá tenía 2 hijos, mi papá 3 hijos y hacen una familia con nosotros. Somos 5 hermanos y yo ocupo el segundo lugar de las mayores. Somos 3 mujeres y 2 varones, perdón. Y pues bueno, vamos creciendo. Mi papá y la parte importante de que yo no tenía familia es que mi papá era de mayor edad que mi mamá. Llevaba muchos años de diferencia, entre 20, 22, 23 años. Y eso marcaba una pauta muy importante en mi vida, yo como niña, cuando yo lo visualizaba. Porque decía, ¿por qué mi papá es tan estricto? ¿Por qué mi papá es tan rígido? ¿Por qué mi papá tantas reglas? Pues él venía de otra educación, la cual pues nosotros tenemos que de alguna manera pues ensamblar en esa educación que mi papá nos estaba enseñando en su momento. Mi mamá también se dedicó al hogar. Afortunadamente mi papá fue un hombre con mucha disciplina, pero también un hombre muy responsable, muy amoroso también. Dentro de su carácter fuerte, a las mujeres nos defendía de una manera increíble, nos amaba, siempre nos hablaba con mucho cariño. Mi mamá, a pesar de que era más joven, era muy rígida, pero aún así como que los dos compaginaron como matrimonio, hicieron una buena educación, por así decirlo. Fuimos creciendo y pues llegó el momento cuando yo llegué a la edad de mi adolescencia, aproximadamente terminando mi secundaria. Mi papá, en su sabiduría como una persona mayor, nos sentó a hablar a las 2 mujeres que éramos las mayores, Marichuy, que fue la primera, y yo. Y nos decía, hijas, necesito hablar con ustedes. Yo tengo ya una edad muy avanzada, por lo tanto se me complica llegar a ese tiempo de quizás poderles pagar una universidad. Necesito que estudien una carrera técnica. Y yo en ese momento quizás yo no entendía, porque pues yo estaba terminando mi secundaria. Pero de alguna manera esa parte me quedó muy en mi mente, muy marcada. Dije, bueno, pues sí, si mi papá me lo estaba pidiendo así, es por algo, ¿no? Porque mi papá, pues yo lo tenía aquí en alto, y mi padre para mí era mi mentor en ese momento, ¿no? Y el que yo me podía dirigir, lo podía ver y yo podía aprender de él. Entonces dije, va, empecé yo mi carrera técnica de contaduría, la terminé y quedé en quinto, sexto semestre aproximadamente, cuando para mí empieza como mi vida laboral. Empiezo a hacer mi servicio social en la Secretaría de Pesca, aproximadamente un tiempo de 3 meses. Posterior a ello, entré a lo que es Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde empecé a hacer mis prácticas profesionales. De igual manera, fue un periodo de 3 meses. Ahí empecé yo a interactuar con gente, con personal, y esa parte a mí me empezó a gustar, me empezó a agradar. El hecho de estar en servicio, eso me gustaba. Y mucha gente se acercaba también a mí, quizás por el carácter que yo tenía, porque me comentaban inclusive que tenía como que esa chisma, ¿no? Y eso me agradó. Después de ahí yo me dirijo, cuando termino ya mi sexto semestre, a la par que mis prácticas profesionales, pues me dan mi título de carrera técnica, y de ahí yo me dirijo a lo que es un despacho contable. Prácticamente empecé a ejercer lo que fue mi carrera. Inicio en el despacho contable, aproximadamente 1 año estuve yo por ahí. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo conozco al que es el papá de mis hijos. Empieza ahí la parte de lo que es el noviazgo, ¿no? Yo tenía escasamente 4 o 5 meses aproximadamente y se le ocurre a mi novio decirme, en ese entonces que era mi novio, me dice, ¿sabes qué? Ven a ver una película. Él tuvo un accidente días anteriores y tenía su pierna enyesada. Obviamente no puede ir por mí, él tenía carro, pero no puede ir por mí. Vivía por satélite y yo por observatorio. Una distancia más o menos larga. Llegué yo a la película, se hizo tarde, había un día muy lluvioso, y él se le hizo fácil decirme, pues quédate, están mis hermanas, mis papás, no pasa nada. Y yo la pesé mil veces. ¿Por qué? Porque mi papá, con su carácter, con su disciplina, con su educación, pues sí, como que diciendo, pues no, nunca he quedado fuera de mi casa. Pero digo, bueno, pues una vez no pasa nada. Llego en ese momento, al otro día como que yo no quería ni llegar, tenía como pena, como miedo, como no sé. Mi papá me recibió muy bien. Después me dijo, hija, quiero hablar contigo. Tú te vas a casar porque ninguna de mis hijas la deshonra. Yo decía, wow, papá, o sea, ¿cómo? O sea, yo apenas lo estoy conociendo. No, aquí te casas. Traen a esta persona, me fueron a pedir, eso fue en julio cuando falté, y justamente fue el 11 de julio, si no mal recuerdo. Esas fechas no se me olvidan. Llegó octubre, me piden mi mano y en noviembre ya me estaba yo casando. ¿Por qué? Porque mi papá sí me lo solicitó.
Y pues yo prácticamente era muy joven, tenía 19 años. Y pues, ¿qué podía hacer más que atender también a las decisiones de mis papás? Pues ya llegó el matrimonio, eso fue en noviembre, en diciembre pues llega Navidad y demás. El que era mi suegro en ese entonces, el papá de mi esposo, tiene una empresa que es una distribuidora de rodamientos industriales, ahí por Tlalnepantla. Me invitan a trabajar con ellos, me incorporó a la empresa y lo que es de diciembre a enero, pues me entero que yo ya estaba embarazada. Casi al mes de que me caso salí embarazada. Pues porque yo era también muy chica, ni siquiera sabía cómo controlarme, pero bueno, me embarazo. A los 9 meses llega mi primer hija en él. Y pues en ese tiempo yo estuve ahí en esa empresa llevando la parte administrativa contable. Y allí también empecé a interactuar con gente porque también apoyaba en el área de ventas de mostrador. Posterior a ello nace mi pequeña, mi primer hija, y pues me dedico al 100% a ella, al hogar, 2 años aproximadamente, 2 años y medio. En ese entonces yo también siempre tenía esa idea, esa cosquillita de seguir trabajando. De hecho, mi idea era terminar mi carrera, pero a raíz de lo que mi papá me marcó en ese momento, pues en ese momento hice un stand-by. Pero es algo que también muy importante que mi papá me mencionaba, me decía, hija, tú tienes que, con tu carrera técnica puedes salir adelante. Lo único que te voy a pedir, hija, que nunca permitas que ningún hombre te pueda violentar, ni te vaya a violentar. Tú con tu carrera puedes salir adelante, ser una mujer independiente, a pesar de ser un hombre tan estricto y a lo mejor en ese tiempo, quizás por esa época que se enfatizaba más el machismo. No, mi papá siempre nos enseñó esa parte. Tú no puedes aguantar, tú tienes que salir adelante, ser una mujer independiente. Y dije, bueno, y eso me quedaba en la cabeza, me hacía ruidito siempre. Entonces cuando yo tengo 21 años, que estaba mi hija 22, le dije, yo quiero seguir trabajando. Se lo comparto a mi esposo, a mi suegro, y le dije a mi hermana Marichuy. Mi hermana Marichuy en ese momento ya se había casado, tenía un despacho contable, porque ella sí terminó su carrera de contador público, y me invita a trabajar con ella. Empiezo a laborar con ella como técnico, apoyarle, y dentro de ese rango de tiempo conozco una empresa que se llama Proveedora del Notariado Mexicano, donde el licenciado allí me invita a trabajar. Yo llegué ahí como técnico y llevar sus documentos, llevaba el despacho de mi hermana, regresaba y demás, y a él se le ocurrió la idea de que yo me quedara fijo en esa empresa. Me invitó a trabajar y dije, bueno, pues va, vete, te van a dar prestaciones y demás. Y dije, bueno, me agradó la idea, me incorporó a trabajar en Proveedora del Notariado. Ahí estuve 5 años trabajando, en el cual al inicio pues yo empecé con la parte administrativa contable, lo que era mi ramo, y pues fui ganándome poco a poco al matrimonio, que era un matrimonio en sí. La empresa era pequeña, pero a nivel de trabajo era grande. Me empezaron a delegar varias funciones, dentro de ellas pues las ventas también, proveedores y demás. Ellos iban a congresos y yo me dedicaba casi prácticamente a toda la empresa, me la dejaban a mí. Me gané también la confianza, porque algo importante que mi papá me heredó fueron los valores. Esos valores que jamás los perdí. Y eso me ayudó también a abrirme puertas y sobre todo a que la gente quizás hasta tuviera esa empatía conmigo y ese cariño conmigo, porque cuando yo renuncié a esa empresa, la señora Elsa de Ají, se apellidaba, si no mal recuerdo, hasta lloró que no me fuera. No, Mari, no me dejes, no te vayas, porque la verdad tú eras mi brazo derecho. Pero tuve que decidir a renunciar porque la casa del papá de mis hijos estaba en Tlalnepantla y yo trabajaba en la Nápoles. Entonces era una distancia pues demasiado larga. Mi hija iba a iniciar su primaria y pues los tiempos eran largos, tenerla que parar más temprano. Y pues bueno, dije, no, pues renuncio, mejor me dedico a mi hija y busco un trabajo más cercano a mi domicilio. Decido buscar, fue en el 96, 97 y se abre lo que es la parte de las Afores, más en el 97. Empezaron a contratar gente a inicios de año y yo me apunto en lo que es Banorte General en ese momento. Y me contratan, yo feliz de la vida empiezo, y es cuando empiezo yo también nuevamente a interactuar con gente y me empiezo a dar ese gusto por las ventas, el hecho de estar relacionándome con la gente. Eso a mí me agrada el servicio, me agrada escucharlos, me agrada este trabajo de las ventas. Entonces yo llego ahí y empiezo a trabajar todo un año, cuando también viene la sorpresa de que mi hijo Paris viene en camino. Entonces yo dije, bueno, ok, ahora me dedico al nacimiento de mi bebé. Nace Paris en el 98, porque las Afores se nacieron en el 97, yo nací en enero del 97, termino todo en el 97 en Banorte, y renuncio porque en el 98 nace mi pequeño, mi segundo bebé. Y pues bueno, después de regalo,
Dios me dio otra bendición. Al año 4 meses nació mi otra bebé, ¿no? Que le digo que es mi piloncillo más hermoso que he tenido, ¿no? Tengo otro bebé, entonces se me juntan. Al año 4 meses después de tener una hija de 10 años de diferencia con el segundo, viene la pequeña Dani, mi dulce y tierna niña, le digo yo. Llega al año 4 meses, entonces dije, wow, otro bebé. Pues me quedo en casa. Ahí estuve un stand-by otros 3 años. Pero en ese tiempo yo ya llevaba un poquito también de problemas en mi matrimonio, como todos lo tenemos, altas y bajas. Y pues yo decía, bueno, ya con 3, ¿cómo le voy a hacer? Me estuve aguantando a que mis hijos crecieran, pero siempre mi mentalidad, seguir adelante, seguir trabajando y buscar mi objetivo. ¿Cuál? Pues estar al pendiente de mis hijos, jamás perder esa visión. Entonces nace lo que es la parte de ir. Y en ese momento encuentro un amigo, me dice, ¿sabes qué, Mari? Están contratando en Banamex. Perfecto. Dije, bueno. Estaba yo pensando en llevar mi currículum cuando viene una situación difícil como matrimonio, porque desafortunadamente pues aquí me tocó la parte de vivir el alcoholismo en el papá de mis hijos y tuve que tomar una decisión pues severa y fuerte. Yo dije, no puedo estar aquí. Y las palabras de mi papá me venían a la mente. Mi papá en ese momento ya había fallecido, ya tenía años que había fallecido. Yo dije, no puedo estar aquí. Entonces tomé la decisión de irme de mi casa. En ese momento mi mamá vivía y me dijo, hija, yo te puedo apoyar. Llegué a casa de mi mami, me abrió las puertas como siempre. Y con 3 hijos para mí no fue nada fácil tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, 3 hijos, adolescencia y 2 pequeños sin trabajo. O sea, ¿cómo le voy a hacer? Pero dije, lo tengo que hacer yo. Tuve mis hijos consigo, me fui a casa de mamá, por ahí del octubre. Noviembre y diciembre empecé a meter en ese momento, que eran solicitudes de empleo, a buscar. Yo metí en 4 lugares, fue una empresa para técnico contable, y en 2 de ventas de piso, que fue Liverpool y Palacio de Hierro. Y después mi amigo me invita a lo que es Banamex. Entonces en los 4 afortunadamente me hablan que me iban a contratar. Dije, wow, Dios mío. Dije, ¿ahora qué hago? Ayúdame, dame dirección y sabiduría para tomar una decisión buena, que me ayude, que me solvente mis necesidades y sobre todo que me permita ver por mis hijos. Entonces estaba yo viendo, dije, Liverpool muy bueno, Liverpool, Palacio también, pero trabajan sábado y domingo y mis pequeños. La otra empresa era de lunes a sábado y domingo, pero eran un sueldo fijo. Cuando me invitan a Banamex me dicen, mira, el salario es bien poquito. En aquel entonces, cuando entré a Banamex, 2002, diciembre, era de 1,000 pesos 800 el salario base. Pero si puedes ganar más de 20,000 o 30,000, dije, ay, pues de aquí soy, con las ventas. Y fue, me contrato y ya para febrero del 2003 me empiezo a laborar en Banamex. Prácticamente estuve con mi mamá unos par de meses, no sé, 4 o 5 meses. Afortunadamente, y a raíz también de mi esfuerzo y de echarle ganas desde un principio, porque mi objetivo era darle a mis hijos lo que necesitaba, porque desafortunadamente cuando yo me separo, hasta la fecha no cuento con el apoyo del papá de mis hijos. Entonces dije, pues yo tengo que sacarlos adelante, no hay más. Yo los volteaba a ver y decía, mis hijos me piden, mis hijos tienen necesidades, ¿no? Y dije, pues adelante, me realiza, no te queda de otra. Entonces me fui a Banamex, me contrato y empezó pues prácticamente ahí mi inicio en las ventas. Cuando empiezo a verme remunerada, afortunadamente yo fui creciendo. Desde la primera quincena, no sé, ganaba 3,000 pesos, dije, ay, qué padre. La siguiente 3,500, la otra 4, entonces jamás me fui hacia un escalón hacia abajo, sino hacia arriba. Que tenía bien claro mis objetivos, dije, a ver, me realicé. Esos son tus gastos, tú puedes ganar así, ¿cómo puedes ganarlo? Ah, pues tengo que vender tanto para cubrir esto y para poder solventar. Y así me fui organizando de esa manera. Entonces, ahí duré en Banamex aproximadamente 16 años, 11 meses, casi 17 años, en el cual tuve muchísima enseñanza, mucho aprendizaje, donde yo pude tener herramientas básicas, donde me capacitaron, pues para poder ser una excelente vendedora o asesor financiero. Es una excelente escuela Banamex. La verdad, yo estoy muy agradecida con Dios porque me regaló ese trabajo y me dio esa oportunidad de poder estar ahí. Y de verdad que aprendí mucho. Entonces, eso lo fui aplicando mi día con día. En ese tiempo también, en ese periodo de Banamex, también pues conozco una segunda persona, que fue mi segundo matrimonio, en el cual yo dije, pues es el bueno, ¿verdad? Me enamoro, llega a mi vida. Y pues bueno, con él duré pues casi la edad de Banamex. Yo me incorporo a Banamex. Pues también mi reto muy grande para mí fue el sacar a mis hijos adelante como madre soltera.
como bien se los mencioné en el inter de la plática, pues el papá de mis hijos nunca me ayudó, nunca me apoyó. Entonces yo dije, tengo que hacer, sacar a mis hijos adelante. ¿Fue difícil? Sí. Complicado también, pero no imposible. Porque yo decía, me paraba temprano, 5 de la mañana, preparar comida, prepararlos, llevarlos a la escuela, regresar, ¿qué preparas para guisar? Vete a ver a los clientes. O sea, era un día agobiante, pero también satisfactorio, porque el ver a mis hijos felices, el ver a mis hijos conmigo, para mí eso me llenaba. Y ellos eran mi motor de seguir, ellos eran mi despertador, ellos eran mi reloj, en el cual yo día con día me tenía que parar para seguir adelante, ¿no? Cumpliendo con mis objetivos y también con los retos, ¿no? Tomarlos de la mano y decir, pues aquí estoy, y no hay de otra. Y pues sí le batallé, porque pues eran trayectos a veces de ir a ver un cliente. Ellos las oficinas de Banamex estaban en Tlalpan y División, y a veces tenía que ver un cliente, no sé, en VM Lomas Verdes, y a veces me comía el tiempo con el cliente, que ya no me recibía una hora después, y mis hijos ya salían de la escuela. Yo tenía que hablarle a la escuela, saben que ellos váyanse caminando, porque los orientaba y los dirigía. Si yo no llego a la hora de su salida, se van a agarrar de la manita, se me cruzan del puente, llegan al banco y ahí me esperan. Y así le tenemos que hacer, nos tenemos que coordinar. Pero de alguna manera ellos nunca, y eso sí es lo que me quedó tan hermoso y satisfecho, jamás falté un 10 de mayo, nunca falté una junta, y aún así me daba el tiempo hasta de meterme de vocal de escuela. ¿Y por qué lo hacía? Pues para estar cerca de mis hijos, porque siempre me gustó estar al pendiente de ellos, jamás me perdía de ese tipo de eventos, ¿no? Inclusive en la secundaria, cuando ellos llegaron a la etapa de la secundaria, pues hasta me metí a un curso de escuela para padres, porque es difícil la adolescencia con los niños, ¿no? Con los hijos. Entonces yo siempre traté de así como en Banamex en la parte laboral, de ir creciendo también en la parte materna, porque no es fácil enfrentar dos adolescentes. Y para mí era difícil entre el trabajo y los quehaceres del hogar, y los hijos y la escuela, pues a veces yo me volvía loca, ¿no? Y decía, híjole, ¿cuándo voy a descansar? No tenía ni tiempo ni de respirar, ni siquiera me podía dar ese lujo de enfermarme, porque iba a ser un lujo de enfermarme. Pero dije, pues un día van a crecer, un día esto se va a acabar. Ellos van a ser independientes y para mí va a ser la carga más ligera. Pero ahora la mayor satisfacción es de que mis hijos, inclusive en este año, justamente el Día del Padre, mi hijo me felicitó. Mi hijo el Día del Papá, tuve una doble felicitación por parte de 10 de mayo y por el Día del Papá. Mamá, porque tú para mí eres mi papá. Pues, wow, eso te llena de mucha satisfacción, ¿no? Que los hijos en esa parte pues también te reconocen, ¿no? Te reconocen, aunque a veces tú por tantas tareas y tantas cosas que tienes que hacer no te das cuenta del potencial que tienes como mujer o como persona o como madre. Y no dudo a veces que puede haber un padre igual, ¿no? Que puede quedarse solo y pueda de alguna manera también el arrancar con las mismas ímpetus y ganas de poder sacar a su familia adelante. Pero en mi caso, como mamá soltera, les puedo compartir que sí fue difícil, pero no fue imposible. También es así que ya mis hijos, mi bebé ya tiene 24 años, mi varón que es Paris tiene 25 y mi hija tiene 35 años. Y pues bueno, para mí fue satisfactorio. Fui creciendo como madre soltera, cubriendo todas sus necesidades, cubriendo también la parte emocional, emotiva, hasta de llevarlos al parque, de convivir con ellos. Tuve ese tiempo de poder hacerlo. Por eso decidí quedarme en Banamex, porque para mí ese tiempo me lo dio Banamex. Y de verdad que para mí fue muy grato. Y como familia fue bonito, porque mis hijos también estuvieron conmigo. Me los traía en el carro y corre, y vamos y venimos. Y me decían mis compañeros, oye, tus hijos ya forman parte de la nómina, porque todo el mundo los conocía allí en Banamex. Y fue padre para mí esa etapa, ¿no? Y también pues a la par pues como conocí a esta persona, este segundo matrimonio, y pues llega la edad de 16 años que tuvimos, como todos los matrimonios, me volvió a tocar en la segunda vuelta, pues el rompimiento de tal, ¿no? Viene el rompimiento del matrimonio, pero justamente estaba yo viniendo de un duelo de terminar con mi trabajo de Banamex, porque vino una liquidación masiva, y wow, me toca a mí, y justamente en mis mejores épocas también, tuve muy buenas épocas en Banamex. De hecho tuve el privilegio de haber disfrutado de la mayoría de las convenciones. De 16 años estuve en 12 convenciones a nivel nacional por premiación a los primeros lugares, como asesores o como vendedores. Y dentro de ellos estuve en cuatro años en primeros lugares, 10 primeros lugares a nivel nacional. Entonces yo veía y dije, ay, pues sí, eres buena, ¿no? En las ventas. Y la verdad que me echaba porras.
Y aún con todos los ires y venires y todas las situaciones difíciles como familia, pues yo lograba mis metas. Pero era por mi motor, mis ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque tú decides. Cuando tú decides, es una parte bien importante, tú decides qué hacer y cómo hacer las cosas. Porque todo, cuando Dios te da vida, te da salud, te da oportunidad de vida, lo demás depende de ti. Eso es bien bonito y bien importante valorarlo. Y por eso digo, pues aquí estoy. Y pues bueno, viendo lo que es la parte de la terminación del matrimonio, fue difícil también, fue difícil. Pero a final de cuentas, en mi mente yo pensaba, bueno, a ver, María Luisa, ¿por qué sucedieron las cosas? Por algo sucedieron las cosas. En ese tiempo yo, mi hijo desafortunadamente cuando me liquidan tiene un accidente, mi hijo Paris, casi me lo matan en ese accidente. Afortunadamente salió con vida. Yo tuve un tiempo todo el 2019 de cuidarlo, pero resulta que al momento de que yo quise incorporarme a un broker de Sura, donde también Roberto Hernández, que es nuestro director de ahora de RH, él me invita a trabajar en ese broker. A él lo conozco desde Banamex, que también fue mi gerente. Y pues él me invita al broker cuando a mí me liquidan y estoy un tiempo, viene el accidente de mi hijo, no pude trabajar en ese lapso de tiempo, pero también se junta a la par la pandemia. Cuando mi hijo lo dan de alta, que tuve la oportunidad de cuidarlo y de atenderlo, pues viene la pandemia. Entonces ya cuando me quise incorporar de manera normal o al 100% a trabajar, pues ya no hay ventas, ¿no? Porque se cerraron, no teníamos la oportunidad de visitar clientes, de empresas. Entonces digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Y entonces en ese tiempo pues yo todavía estaba en casa con mi segundo esposo. Posteriormente a la pandemia viene lo que es la parte dura de la pandemia, donde mi mamá se contagia y donde mi mamá pues fallece. En el 21 de enero, y a medio año después, viene mi rompimiento de mi segundo matrimonio, en el cual pues yo no sabía qué estaba pasando. Yo venía de un duelo de mi mamá, desde el duelo de mi trabajo, desde el duelo que casi iba a perder a mi hijo porque mi hijo se ve muy delicado. Son emociones encontradas muy fuertes. Después viene el duelo de mi mami y viene el duelo de mi separación. En ese entonces Roberto ya me había conocido y estábamos trabajando en línea 4, en ese entonces, a la par casi con el broker de Sura, con línea 4. Vienen todos esos duelos y llega el mes donde Roberto nos dice, ¿saben qué? Se acabó línea 4. Dije, wow, dije, ¿ahora qué voy a hacer? No tengo esposo, me estoy separando, ya no hay línea 4, ¿cómo voy a sustentar? Pues viene otra vez mi caída. Me deja en la lona, literal. Yo dije, a ver, María Luisa, ¿qué vas a hacer? Caí en una época de depresión. Yo no sabía lo que era la depresión. De hecho, a pesar de todas las circunstancias que yo viví, no sabía lo que era una depresión. Cuando empiezo a notar de que no me quería levantar, el desánimo y demás, pues tomé una terapia y me ayudó muchísimo. Donde pude identificar esa situación. Y eso me ayudó. Y afortunadamente también en ese lapso de tiempo nació mi primer nieto, que ese me llenó de luz, de alegría, que hasta la fecha es el que me tiene feliz, ¿no? Juntamente pues con mis hijos y con sus logros. Y pues bueno, yo dije, pues tienes que seguir adelante. El que también me ayudó muchísimo dentro de las pláticas es Roberto, el director de nuestra empresa, porque él me conoce desde Banamex. Me alientó, platicó conmigo, se dio la tarea de ese tiempo. Dice, Mari, tú eres una guerrera, tienes que salir adelante. Has salido de peores y esta no es no vas a poder con esta, claro que vas a poder. Y dije, wow, sí es cierto, tiene toda la razón. Trabajé esa parte, la fui digiriendo y dije, bueno, pues de aquí soy otra vez. Y lo que más me ha gustado también en la parte de RH, cuando yo ya formo parte de, es la ímpetu, las ganas de Roberto de poder ser innovador, de que a pesar de que se cerró línea 4, que fue también un boom y que de repente ya no hay nada y para nosotros fue como un shock, él trató de innovar con otros productos. Me dijo, y aquí estamos y RH se mantiene y RH les puede ofrecer esto. En ese tiempo, ya cuando se termina RH, cuando seguimos con los productos, pues empezamos a caminar nuevamente como empresa. Hasta la fecha sigo aquí, amando lo que más me gusta, que son las ventas, dando servicio, tratando de solucionar situaciones financieras y necesidades de nuestros clientes. Y a mí eso me llena de satisfacción, aparte porque es un trabajo remunerado, donde también puedes tú solventar tus mismos gastos y tu entorno familiar va a estar bien. Y a mí eso me ha ayudado mucho en la parte económica, emocional
y mi estabilidad en todos los aspectos de mi contexto de vida. Y por eso estoy aquí en RH, en el cual me han dado la oportunidad de estar aquí. Y como bien se los dije y se los mencioné en el inter de mi plática, mientras Dios nos dé la oportunidad de vida, lo demás depende de nosotros. Para mí eso es importante, podérselos platicar, narrar, compartir, el hecho de saber que a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones difíciles y complejas, siempre va a haber una solución. Nunca tenemos que voltear atrás sino adelante, fijar nuestros objetivos, tenerlos claros y ir sobre ellos, sobre nuestros sueños. Y para mí eso fue grande y creo que hasta ahorita lo he logrado. Hasta ahorita me siento satisfecha de poder haber vivido todo lo que pasó en mi vida. Hasta ahorita estoy ahí y aquí estoy bien. Y lo único que les puedo compartir es de que a través de las adversidades nunca hay que desistir, porque siempre en los días nublados pues resplandece el sol.